Kibo era un elefante joven que corría de un lado a otro de la sabana, todos los días, desde el amanecer hasta el anochecer. Su vida era una carrera interminable, buscando los mejores pastos, compitiendo con otros animales por los charcos de agua y llegando exhausto cada noche a dormir bajo el mismo árbol seco. Pero había algo que no lograba entender. Cada vez que pasaba cerca de la colina del este, veía a los elefantes ancianos, enormes, serenos, caminando con una calma que parecía completamente irreal. Nunca los veía correr, nunca los veía pelear por agua. Simplemente existían en paz. Un día, Kibo reunió el valor suficiente y se acercó al más viejo de todos, un elefante llamado Tembo, cuya piel arrugada parecía un mapa de 1000 caminos recorridos durante décadas. «Tembo», dijo Kibo casi sin aliento, «he corrido toda mi vida y cada día tengo menos energía. Tú caminas despacio y siempre tienes todo lo que necesitas. ¿Cuál es tu secreto?» Tembo levantó su trompa lentamente, aspiró el aire de la tarde y respondió con una voz que parecía el eco profundo de una montaña. «El secreto, joven Kibo, no está en correr más rápido, está en recordar mejor». Kibo frunció su enorme frente confundido. ¿Recordar? ¿Qué tenía que ver la memoria con tener comida y agua suficiente para vivir tranquilo? Y así comenzó la lección que cambiaría su vida para siempre. Verás, lo que Kibo no sabía era que los elefantes ancianos no tenían más suerte que él. No habían nacido en mejores tierras ni poseían piernas más fuertes. Lo que tenían era algo mucho más poderoso que cualquier ventaja física: un sistema. Un sistema que habían construido durante décadas, basado en 4 principios fundamentales que la mayoría de los animales jóvenes ignoraban por completo, demasiado ocupados corriendo en círculos. Este sistema es exactamente lo que millones de personas desconocen hoy sobre el dinero, y al igual que Kibo, corren toda su vida de un trabajo a otro, de una deuda a otra, de un problema financiero al siguiente, sin entender por qué algunos parecen tener todo resuelto mientras ellos apenas sobreviven. Pero antes de revelarte los principios del elefante, necesitas entender cómo llegamos hasta aquí. Hace muchas generaciones, todos los elefantes de la sabana vivían de la misma manera. Cada día era una nueva búsqueda sin planificación. Encontrabas agua hoy, la bebías hoy hasta saciar tu sed. Encontrabas un buen pasto, lo comías hasta que se acababa por completo. No existía ningún tipo de estrategia porque aparentemente no había necesidad. La sabana era generosa y abundante para todos. Pero entonces llegaron las grandes sequías. Los elefantes que habían vivido al día, sin crear ningún sistema de reservas, fueron los primeros en caer. Deambulaban sin rumbo por la tierra árida, gastando sus últimas energías en búsquedas desesperadas que no conducían a ningún lugar. Sin embargo, un pequeño grupo logró sobrevivir. Eran aquellos que habían empezado a hacer algo diferente años antes de que la crisis golpeara. Habían comenzado a memorizar las rutas hacia fuentes de agua ocultas que otros ignoraban. Habían aprendido a reconocer las señales sutiles del cielo que anunciaban dónde caería la próxima lluvia. Y lo más importante de todo, habían enseñado estos secretos a sus crías con disciplina. Cuando la sequía finalmente golpeó con toda su fuerza, ellos simplemente caminaron hacia sus reservas mientras otros morían de sed a su alrededor. Esto, trasladado a tu realidad cotidiana, es exactamente lo que separa a quienes logran la independencia financiera de quienes viven eternamente atrapados en el ciclo interminable del trabajo y el gasto inmediato. No es magia, no es suerte, no es haber nacido en la familia correcta. Es un sistema probado durante generaciones que cualquiera puede aprender. Y ahora te voy a revelar las 4 secciones fundamentales de este sistema ancestral. Sección 1. La memoria del agua.
Tembo le explicó a Kibo algo que parecía completamente obvio, pero que prácticamente nadie ejecutaba. Cada vez que encuentres un charco de agua, no bebas todo hasta el último sorbo. Guarda la ubicación exacta en tu memoria y deja algo para después. Kibo protestó de inmediato. Pero tengo sed ahora mismo. ¿Por qué dejaría agua para un futuro que quizás nunca llegue? Tembo sonrió con infinita paciencia. Porque el futuro siempre llega, joven. Y cuando ese momento llegue, tendrás únicamente dos opciones. O recuerdas dónde dejaste tus reservas, o corres desesperado como todos los demás, rogando por encontrar algo. Este principio es lo que llamamos el ahorro sistemático. Y la palabra clave aquí es sistemático, no ocasional. No se trata de ahorrar cuando te sobra dinero al final del mes, porque seamos brutalmente honestos, casi nunca sobra nada. Se trata de apartar una porción fija de cada ingreso antes de gastar en cualquier otra cosa, sin excepciones. Los elefantes ancianos no guardaban agua cuando les sobraba. La guardaban primero, como prioridad absoluta, y luego organizaban su vida con el resto disponible. El porcentaje exacto varía según cada situación personal, pero la regla del elefante es extraordinariamente simple. De cada 10 unidades de recursos que obtienes, al menos una debe ir directamente a tu reserva. No después de pagar las cuentas mensuales, no después de darte pequeños gustos. Primero la reserva, después todo lo demás. Kibo comenzó a practicar esto con escepticismo. Cada vez que encontraba un buen pasto, en lugar de comer hasta reventar como siempre había hecho, guardaba en su memoria la ubicación exacta y dejaba una porción intacta. Al principio le resultó tremendamente incómodo. Sentía que estaba desperdiciando oportunidades valiosas, pero con el paso del tiempo, su mapa mental comenzó a llenarse de puntos de reserva distribuidos por toda la sabana. Sección 2. Los pasos lentos. Tembo llevó a Kibo hasta una extensa llanura donde dos caminos se bifurcaban claramente. Uno era corto y empinado, prometiendo rapidez. El otro era largo y suave, exigiendo paciencia. ¿Cuál camino tomarías tú?, preguntó Tembo con curiosidad genuina. El corto, obviamente, llegaría mucho más rápido al destino. Tembo negó lentamente con su enorme cabeza. Mira bien lo que sucede. Kibo observó con atención durante largo rato. Los elefantes que tomaban el camino corto llegaban completamente exhaustos, con las patas destrozadas por el esfuerzo, y muchos ni siquiera completaban el trayecto, abandonando a mitad del camino. Los que tomaban el camino largo llegaban descansados, con energía de sobra para continuar, y lo más sorprendente, llegaban casi al mismo tiempo que los otros. El camino rápido es una ilusión muy tentadora, explicó Tembo. Te promete resultados inmediatos, pero te destruye silenciosamente en el proceso. El camino lento parece aburrido y poco atractivo, pero es el único que te permite llegar una y otra vez, año tras año, década tras década. Este principio representa algo que el mundo financiero llama interés compuesto, pero que en realidad es mucho más simple de entender. Es el poder extraordinario de la consistencia sostenida sobre el tiempo. Cuando inviertes pequeñas cantidades de manera regular y disciplinada, algo verdaderamente mágico comienza a suceder. Tus ganancias empiezan a generar sus propias ganancias. Es como si cada paso lento que das dejara una huella que a su vez atrae más pasos automáticamente. Un elefante joven que comienza a invertir cantidades modestas a los 20 años, caminando lentamente, pero sin detenerse nunca, terminará con más recursos que uno que espera hasta los 40 para empezar a correr desesperadamente tratando de recuperar el tiempo perdido.
Los números son verdaderamente impactantes. Si apartas el equivalente a 100 unidades mensuales, comenzando a los 25 años, con un crecimiento promedio del 8% anual, a los 60 tendrás acumulado más de 200.000 unidades. Pero si empiezas a los 35, con exactamente el mismo esfuerzo mensual, tendrás menos de la mitad. 10 años de diferencia se traducen en perder más del 50% de tu potencial. El tiempo no es dinero. El tiempo es el multiplicador más poderoso del dinero. Kibo absorbió esta lección con profundo asombro. Había pasado años valiosos tratando de encontrar atajos, oportunidades rápidas, el pasto más verde del otro lado de la colina. Y mientras tanto, los elefantes ancianos simplemente caminaban, día tras día, sin prisas innecesarias, sin pausas destructivas. Sección 3. Los caminos múltiples. Un día soleado, Tembo reunió a Kibo junto a otros elefantes jóvenes y les hizo una pregunta incómoda. ¿Qué harían ustedes si su única fuente de agua se secara de repente? Los jóvenes se miraron entre sí, confundidos. Nunca habían pensado en esa posibilidad tan seriamente. Exactamente, dijo Tembo con tono grave. Nunca lo piensan. Y por eso mismo, cuando inevitablemente sucede, entran en pánico total. Tembo les mostró entonces su propio sistema personal. No dependía de una sola fuente de agua jamás. Tenía memorizadas al menos 7 rutas diferentes hacia 7 reservas completamente distintas. Algunas estaban cerca, otras considerablemente lejos. Algunas eran abundantes, otras bastante modestas. Pero juntas formaban una red de seguridad robusta que lo hacía prácticamente invulnerable ante cualquier sequía. Nunca dependas de un solo camino, sentenció Tembo con autoridad, porque los caminos se cierran sin aviso, los ríos se secan inesperadamente y las sabanas cambian constantemente. Este principio habla directamente de la diversificación de ingresos, y es quizás el más incomprendido de todos los que te he mencionado. La mayoría de las personas tienen una sola fuente de dinero, su trabajo principal. Si ese trabajo desaparece por cualquier razón, absolutamente todo desaparece con él. Es exactamente como el elefante ingenuo que solo conoce un charco y confía ciegamente en que nunca se secará. Los elefantes ancianos, los verdaderamente independientes, han construido múltiples caminos a lo largo de su vida. Quizás mantienen un trabajo principal estable, pero también han desarrollado habilidades valiosas que pueden monetizar de forma independiente cuando lo necesiten. Han invertido en activos que generan ingresos pasivos regularmente. Han creado pequeños negocios paralelos que funcionan sin su presencia constante. Han adquirido propiedades que trabajan para ellos incluso mientras duermen plácidamente. No necesitas que cada camino sea enorme ni genere fortunas. Lo verdaderamente importante es que existan varios funcionando simultáneamente. Porque cuando uno se cierra abruptamente, los otros te sostienen mientras encuentras una nueva ruta alternativa. Kibo empezó a observar la sabana con ojos completamente nuevos. Notó oportunidades que antes ignoraba sistemáticamente. Un árbol frutal que otros despreciaban porque daba pocas frutas, pero que producía durante todo el año sin fallar jamás. Un pequeño manantial que nadie usaba porque estaba lejos, pero que nunca se secaba sin importar la temporada. Comenzó a construir pacientemente su propia red de seguridad. Sección 4. La manada sabia. Tembo hizo sentar a Kibo bajo la sombra refrescante de un baobab centenario y le dijo con seriedad: observa detenidamente a los elefantes con los que pasas más tiempo. En ellos verás reflejado tu propio futuro. Kibo miró a su grupo habitual con nuevos ojos. Eran jóvenes impulsivos, siempre buscando la gratificación inmediata, compitiendo constantemente por ver quién podía consumir más en menos tiempo.
Nunca hablaban de reservas, ni de caminos alternativos, ni de planes futuros. Solo vivían el presente intensamente. Eres el promedio de los 5 elefantes con los que más caminas, continuó Tembo. Si ellos no piensan jamás en el futuro, tú tampoco lo harás. Si ellos gastan impulsivamente todo lo que encuentran, tú también lo harás. No porque seas débil de carácter, sino porque así funciona naturalmente la manada. Este principio toca algo que muchas personas prefieren ignorar convenientemente. Tu entorno social determina tu destino financiero mucho más de lo que te gustaría creer. Si las personas que te rodean normalizan el endeudamiento excesivo, tú terminarás normalizando el endeudamiento. Si tus amigos consideran que invertir es aburrido o exclusivamente para ricos, tú adoptarás inconscientemente esa creencia limitante. Si tu familia nunca habló de dinero como herramienta de libertad, sino únicamente como fuente de estrés y conflicto, ese será tu patrón heredado. Los elefantes ancianos que prosperan genuinamente no solo poseen buenos hábitos individuales, tienen manadas completas que refuerzan activamente esos hábitos. Se rodean de otros que también piensan en generaciones, no en días. Comparten generosamente conocimientos sobre nuevas rutas de agua, se alertan mutuamente sobre peligros inminentes. Buscar una manada sabia no significa abandonar a quienes amas profundamente. Significa añadir estratégicamente a tu vida personas que te desafíen a pensar diferente sobre el dinero y el futuro. Pueden ser libros transformadores, cursos especializados, comunidades virtuales valiosas o mentores reales, pero necesitas imperiosamente esas voces que contrarresten la presión constante del consumo inmediato. Kibo tomó una decisión profundamente difícil. Empezó a pasar más tiempo cerca de los elefantes ancianos, incluso cuando sus viejos amigos se burlaban abiertamente. Al principio se sentía terriblemente solo, pero gradualmente notó que su forma de pensar estaba transformándose. Ya no veía la acumulación como avaricia mezquina, sino como preparación inteligente. Ya no veía la paciencia como debilidad lamentable, sino como estrategia superior. Sin embargo, aquí viene algo que debemos abordar con absoluta honestidad, y es que todo lo anterior, siendo poderoso y verdadero, tiene un matiz importante que muchos ignoramos convenientemente. ¿Es siempre correcto ser el elefante paciente y conservador? No necesariamente. Tembo le confesó algo revelador a Kibo que lo dejó profundamente pensativo. Hay momentos específicos en la vida donde la cautela excesiva es tan peligrosa como la imprudencia desmedida. La sabana tiene ventanas de oportunidad únicas, lluvias excepcionales que duran muy poco tiempo, migraciones de manadas que abren nuevas rutas temporales increíbles, pastos extraordinarios que florecen por única vez después de ciertos eventos raros. El elefante que solo piensa obsesivamente en preservar y nunca en actuar decisivamente valiente, pierde estas ventanas valiosas. Se vuelve tan conservador que la oportunidad pasa frente a sus propios ojos mientras él sigue caminando su camino lento y seguro. El verdadero secreto del elefante no es únicamente paciencia ciega, es saber exactamente cuándo la paciencia debe ceder ante la acción decisiva y valiente. En términos financieros prácticos, esto significa entender que el ahorro es absolutamente fundamental, pero llevado al extremo obsesivo, se convierte en parálisis improductiva. Hay inversiones prometedoras que requieren cierto nivel de riesgo calculado. Hay oportunidades de negocio legítimas que demandan capital inicial antes de generar cualquier retorno. Hay momentos cruciales donde apostar decididamente por ti mismo es más valioso que mantener absolutamente todo guardado en la reserva. El equilibrio verdadero está en construir una base sólida primero, esas reservas que te dan tranquilidad mental, y luego, desde esa posición de fuerza consolidada, estar dispuesto a tomar riesgos calculados con sabiduría. Kibo absorbió esta última lección con el respeto profundo que merecía. Entendió finalmente que el camino hacia la independencia no era una fórmula rígida e inflexible, sino una danza elegante entre la prudencia conservadora y la audacia estratégica. Pasaron los años inevitablemente. Kibo ya no corría frenéticamente por la sabana.
Caminaba con la misma calma majestuosa que había admirado en Tembo tantos años atrás. Su mapa mental estaba repleto de fuentes de agua cuidadosamente memorizadas. Tenía múltiples caminos hacia diferentes recursos valiosos. Había cambiado gradualmente de manada, rodeándose de elefantes que pensaban en generaciones completas, no en días fugaces. Y algo verdaderamente curioso había sucedido. Los elefantes jóvenes empezaron a acercarse a él, con la misma pregunta desesperada que él le había hecho a Tembo años atrás. Kibo, tú no corres todo el día y siempre estás en paz. ¿Cuál es tu secreto? Y Kibo, con una sonrisa sabia en sus ojos ahora arrugados, respondía pacientemente: no corro, camino. No busco desesperadamente, recuerdo. No gasto impulsivamente, invierto. Y no estoy solo, estoy rodeado de sabiduría. La lección del elefante es profundamente simple. La independencia financiera no es un destino mágico al que llegas un día inesperado. Es una forma de vivir que adoptas conscientemente desde el primer momento en que decides dejar de correr sin rumbo y empezar a caminar con propósito claro. No se trata de cuánto ganas mensualmente, se trata de cuánto guardas disciplinadamente y cómo lo multiplicas inteligentemente. No se trata de velocidad impresionante, se trata de dirección correcta y consistencia inquebrantable. No se trata de encontrar un solo camino perfecto, se trata de construir múltiples rutas que te den opciones reales. Y sobre todo, no se trata de hacerlo completamente solo. Se trata de rodearte de quienes ya han recorrido exitosamente el camino. El elefante no es rico porque posee más que otros. Es genuinamente independiente porque necesita menos de lo que ha construido sabiamente. Ese es el verdadero secreto ancestral. No está oculto en ninguna montaña lejana ni guardado celosamente por ningún sabio inalcanzable. Está disponible para cualquiera dispuesto a cambiar su forma de pensar sobre el tiempo, el dinero y las prioridades. La pregunta ahora es exclusivamente para ti. ¿Seguirás corriendo de charco en charco, viviendo al día, esperando que la sabana siempre sea generosa contigo? ¿O empezarás hoy mismo a construir tu propio sistema de elefante? La decisión, como siempre, está únicamente en tus manos. Si esta historia del elefante te hizo pensar diferente sobre tu relación con el dinero, dale like para que más personas puedan descubrirla. Comparte con alguien que necesita dejar de correr y empezar a caminar. Y suscríbete para más fábulas de la sabana financiera.